Hola amigos y amigas de YouTube, aquí de Rolfg. Espero que estén bien, lamento haber tardado una infinidad en traerles este video, de hecho, tenía pensado subirlo hace casi un mes atrás. Aunque bueno. Me gustaría empezar esto con buenas noticias. Resulta que mi profesora de literatura me pidió representar a mi colegio en un concurso entre varias escuelas. El cual, para mi suerte es un concurso de escritura donde me pidieron escribir un cuento corto que seguramente suba al canal. Estuve casi un día pensando en qué escribir, hasta que yendo de una pregunta a otra, cada vez alejándome más del concepto de qué escribir, terminé por llegar a una pregunta. ¿Qué es existir? Y en base a eso escribí la historia. No quiero decir mucho pero bueno, espero dejar alguna clase de mensaje o algo cuando la suba. Deséenme suerte, porque el primer premio es una computadora que me va a servir mucho para los vídeos. Aunque de cualquier manera eso no importa, perdónenme por tardar tanto con esto. Es que tuve una severa dificultad. Resulta que yo escribo mis historias en una página llamada Wattpad, como ya les dije, el punto es que para entrar en esa página usaba una computadora portátil, la cual digamos que estuvo cerca de morir. Tuvimos que llevarla a reparar y tardó más o menos un mes en volver, y aún con todo eso sigue funcionando algo mal. Pero seguramente ustedes dirán, ¿por qué no escribiste o trabajaste en otra computadora? La respuesta es algo complicada. Tengo otras computadoras. Pero, aunque parezca gracioso, cada una se dañó peor que la anterior, y en la única computadora funcional, la página de Wattpad estaba bloqueada. Pude entrar un par de días y más o menos seguir otras historias junto a esta. Pero, cuando por fin creí que terminé y podría subir este capítulo. Mi computadora principal, donde tenía una carpeta con todo el contenido de mi canal, con esto hablo de fotos, música, vídeos, programas y demás. Esa computadora la restauramos, y obviamente pasé la carpeta, que por cierto pesaba alrededor de 30 gigas, a otra computadora. El problema es que, no se pasó. Así que al restaurar la computadora perdí más de 2 años de archivos que fui recolectando muy lentamente a lo largo de ese tiempo. Casi exploto el día que me enteré que pasó eso. Pero aún así seguí adelante con lo que tenía. Tuve que reinstalar los programas que uso para hacer los vídeos, aunque me sigan faltando muchos más. También tuve que buscar las canciones e imágenes como pude de mis antiguos vídeos, al menos las principales. Por eso me gustaría que me perdonen si este video termina teniendo muchas imágenes repetitivas o un catálogo de canciones algo pobre. Tuve que rebuscármelas para conseguir nuevas canciones y demás. Es un esfuerzo que no le deseo a nadie que haga esto. Por suerte no perdí las historias. Creo que eso es algo de lo que podría sentirme feliz al menos. Pero bueno. Todo eso quedó atrás, fue casi como empezar de cero de nuevo, pero puedo seguir y lo voy a hacer. Así que, para inaugurar un nuevo comienzo. Les traigo esta nueva historia. Esta nueva aventura. Otra parte de mi universo. Así que, disfruten el video. Entre espada y espada. Capítulo 1. Nueva vida. Otra vez. Era lo mismo una y otra vez. Veía los árboles pasar y alejarse, el camino lleno de grietas y flores. Recordando lo que había vivido hace ya años. Simplemente reproduciendo en mi mente lo que había pasado, y luego, lo que yo quería que pase. Una canción sonaba en la radio. Algo hipnótica. Pero, aún así mi mente se quedaba pegada al sonido de las ruedas del auto. Avanzábamos rápidamente por la carretera, dejando atrás nuestra antigua vida, nuestras cosas, nuestras tierras. Había vivido en ese campo desde que tengo memoria. Viendo crecer las plantas y los árboles con el pasar de los días. Recuerdo que mi madre siempre me llamaba para almorzar a la misma hora. Recuerdo, esa vez que me caí del árbol más alto del prado, casi me muero ese día, y aún hoy me sigue dando gracia. Recuerdo tantas cosas de una infancia del lado de los verdes pastizales y la cristalina agua del río. Y todo, como si hubiera pasado hace años. Y solo pensaba en cómo sería nuestro nuevo hogar. Algo asustado y ansioso. El auto seguía avanzando sin detenerse por nada. En parte estaba bien, pero, siempre es difícil dejar todo atrás, todo lo que conocías como hogar. Por suerte soy algo optimista. Sé que esto es para mejor, sé que algo bueno va a salir de todo esto. Nuevos amigos, nuevas aventuras, nuevas experiencias. Me pregunto si tal vez este año pueda conseguir una novia o algo así.
Ni siquiera sé por qué pienso en eso ahora. La música sigue sonando, con ese hipnótico sonido, no escucho a nadie cantar encima, mi madre ni siquiera habla sobre eso. Pero, esas 4 notas siguen sonando, envolviéndome en telas de mis propios pensamientos. Y solo voy entrecerrando los ojos mientras intento tararear esas 4 notas. Aunque, no puedo hacerlo, no puedo recordarlas, solo, escuchar cómo suenan. Algo en ellas me es familiar. Lentamente la ciudad fue apareciendo desde el horizonte, con sus imponentes edificios y construcciones. Sentía la gran multitud de personas en sus vidas diarias, hablando entre sí, caminando, corriendo, simplemente viviendo sus vidas. Parecen buenos. Entonces el auto comenzó a bajar por la última pendiente del camino. Salté de mi asiento hacia adelante para ver mejor. Mi madre me gritó que me quedara quieto de una buena vez. Yo solo sonreí al ver la ciudad alzarse frente a nosotros. Algo en eso, en ese horizonte plagado de edificios y personas. Algo en las luces, en los vehículos, en los carteles, en los colores. Algo me decía que esto era el inicio de una gran aventura. Bajamos todas nuestras cosas del auto frente a la nueva casa. Subí a mi habitación apenas terminé de hacer todo. La casa tenía 2 pisos, aunque en su mayoría era de madera. Abrí la puerta y me encontré justo con lo que esperaba. Completa y absolutamente nada. Toda la habitación estaba vacía, paredes grises con algunas grietas, 2 ventanas, un armario metido dentro de la pared. Al fin tenía una habitación que podía crear a mi gusto. Todo el lugar estaba más o menos igual. A mi madre le encantó el hecho de poder decorar a gusto lo que ella quisiera. Pasamos un par de horas acomodando los muebles, el camión tuvo que volver a buscar el resto. Así que solo teníamos lo básico. Un par de cajoneras y simples escritorios. Al fin y al cabo, solo nos sentamos en la mesa de la cocina, sin hablarnos o algo. Yo solo miraba a mi alrededor como un niño en una juguetería. Observando cada grieta en las paredes, cada muesca en la mesada. Realmente no sé qué me llamaba tanto la atención. No había nada extraño. Ningún fantasma o espectro o ente o algo. Nada. Todo era perfectamente normal. Creo que, lo que realmente me llamaba la atención era que no había nada que me llamara la atención. Así que empecé de nuevo. Me levanté de mi asiento y caminé por todos lados buscando algo, lo que sea, algo que me divirtiera. Mi madre me miraba de la misma forma que siempre. ¿Otra vez? ¿Por qué no sales a algún lado? Asentí con la cabeza y simplemente me puse mi bufanda. Hacía algo de frío, el viento soplaba ligeramente en las calles y entraba por debajo de las puertas. Fui a mi habitación antes de salir. Solo para verla de nuevo, las paredes, tal vez pensando en qué pintar o algo. No lo sé, simplemente me quedé ahí, sonriendo como un idiota en la entrada de mi habitación. Los segundos iban pasando y yo solo estaba ahí, feliz por algo, escuchando los sonidos de las calles. Los pájaros, las personas, el tráfico, el viento. Simplemente sonriendo. Algo me decía que saliera, me invitaba a vivir alguna aventura improvisada. Fue la misma sonrisa extraña la que me hizo salir. Abrí la ventana de mi habitación y bajé agarrándome de las rejas en la ventana. Luego empecé a caminar, a conocer, a ver. Casi como si fuera un sueño, no entendía qué era esa extraña sensación. Pero, estaba en todos lados, ese aire con olor a ciudad. Creo que solo estaba así porque nunca lo había visto antes. Caminé varias calles, mirando todo como si fuera un niño. Con esa misma inocencia que seguí dando un paso frente al otro, intentando acostumbrarme al nombre de las calles. Pensando en todo lo que me rodeaba. En las cosas nuevas que podía hacer. Me imaginaba cómo sería un buen amigo de aquí. Pensaba a qué clase de escuela iba a asistir ahora. No paraba de jugar con lo que sea que me encontrara. Hace más de 2 calles que estaba pateando la misma piedra. Tal vez era eso mismo lo que me llamaba la atención. El sonido del caos organizado de la ciudad. El pensar que en cualquier momento algo podría pasar. De hecho, buscaba eso, algo que esté fuera de lo normal. Pero no lo encontraba. Miraba a las personas pasar. Algunas sobresalían mucho más que otras. Ya había caminado unas 6 cuadras desde que salí de mi casa. Había llegado a una pequeña plaza llena de árboles. Y, solo me quedé parado debajo del árbol más grande que pude encontrar. Simplemente viendo lo que sea que pasara frente a mí.
Una madre con sus 2 hijos, un hombre con su perro, unos niños jugando. Realmente nunca había visto tanta gente reunida salvo en mi cumpleaños. Recuerdo las tardes debajo de la sutil sombra de los árboles tocando la guitarra. Pescar en el río. Ver las nubes pasar en los prados. Saludando a todos los que pasaran cerca de mí. A veces, creo que extraño eso. No lo sé realmente, pensar en tanto que dejé atrás y no sentirme mal. Solo, alegre porque por lo menos lo viví. Y al fin y al cabo. Ahí estaba, mirando 2 pájaros comiendo pedazos de pan del suelo. Jugando un poco con mi imaginación. Simplemente esperando lo que sea. Y fue solo un segundo. Creo que realmente me dejé llevar por mis pensamientos. Pero, en ese momento, sentí en lo más profundo de mi mente lo que estaba buscando. Creé un escudo lo más rápido posible y vi perfectamente cómo uno de esos rayos estallaba contra él. Todavía no sabía qué era. ¿Quién había sido? Ni siquiera sabía exactamente qué hacer al respecto. Pero, un momento después, algunas personas se dieron vuelta y me vieron de reojo. Quería empezar a correr y divertirme. Pero no pude hacerlo. Tantas personas que me miraban, y yo sabía que solo estaba parado debajo de un árbol para algunos. Aunque otros, fueron capaces de ver lo que había hecho. Más y más de esos rayos fueron llegando. Saqué el escudo para ver de qué eran capaces. Sombras negras aparecieron frente a mí e intentaron atacarme. Las personas que podían ver eso miraban hacia otro lado como si lo ignoraran. Pero lo sentía, esas personas no querían ayudarme, seguían con sus caminos como si nada pasara. No los culpo. Al contrario. Es más diversión para mí. Comencé a correr en la dirección donde menos gente había. Y con cada paso otra persona me miraba con la misma cara. Una mezcla de impresión y miedo, siempre tapado por la falsa ignorancia. Las calles iban quedando atrás. Cada vez más de esas sombras aparecían a mis espaldas, mi sonrisa se agrandaba con cada una que se sumara. Miraba hacia atrás por momentos solo para disparar algo, lo que fuera, y con cada disparo otra de esas cosas caía. Era increíble la cantidad, eran cientos. Tal vez me estuvieron siguiendo desde casa o mucho antes. O tal vez, solo me encontraron por casualidad. Y solo seguí corriendo y acabando con una tras otra de esas sombras. Cada vez las caras de impresión de las personas se hacían más evidentes. Escudos gigantes aparecían alrededor de algunas de las casas. Y sí. Había personas que no se daban una idea de lo que pasaba frente a sus ojos. Empezaba a gustarme la idea. Ese simple hecho de que algunas personas solo veían a un loco corriendo. Mientras otras podían ver el espectáculo. No terminaba de entrar en situación. Era hace menos de un minuto que todo estaba tranquilo. Y ahora, mataba espectros mientras corría por las calles. No sabía cuándo había empezado esto, me divertía, realmente me encantaba la sensación de peligro. Disparaba ráfagas hacia atrás acabando con varios a la vez. Y aunque al acabar con 1 o 2 tomaran su lugar, yo seguía disparando, jugando, simplemente disfrutando esto. Logré agarrarme de un poste de luz y doblar la esquina lo más rápido que pude. Un segundo después uní las manos y las separé formando una gran explosión. Decenas de espectros salieron volando y aún más llegaron después. El aire cada vez era más y más denso, la cantidad de personas iba disminuyendo. Pude ver como una gran muralla apareció alrededor de una manzana entera. Pero, en ese mismo momento, una mujer apareció doblando la esquina. Ella era perfectamente normal y ordinaria. Solo que, su brillo era muy fuerte, atraía cualquier cosa que la rodeara. Esa mujer no podía ver como yo. Ella no podía defenderse. Los espectros la vieron mucho antes que yo. Ni siquiera lo dudaron. Cientos de ellos cambiaron de objetivo y fueron directo a la mujer. Eso me quitó la sonrisa. No iba a permitir que alguien inocente saliera herido. Pero, no tenía tiempo de pensar siquiera, esas cosas estuvieron a punto de absolverla. Y yo, simplemente, hice lo primero que mi instinto me dijo. Estiré mi mano lo más que pude y la agrandé hasta el límite. Mis venas se marcaron en toda la mitad derecha de mi cuerpo, mi energía no paraba de fluir a través de mis nervios. Sentí que mi cerebro estaba a punto de estallar. Pero lo hice. Creé una mano gigantesca y giré lo más rápido que pude empujando a todos los espectros hacia atrás.
Todos se movieron casi al mismo tiempo, chocando contra la colosal mano, formando una masa amorfa de energía negativa que solo se hacía más y más grande. Y todo ese conjunto se aplastó en mi mano, destrozando mi mente del dolor en las venas por la hinchazón. Pero, esa mujer, estaba a salvo. Eso era en lo único que pensaba para no caer al suelo. Y solo seguía empujando desde detrás de un árbol, intentando que nadie viera lo que estaba haciendo. Aunque, en cierta forma, todo ese esfuerzo era inútil. Ya no podía resistir un segundo más frenando a tanta cantidad de espectros al mismo tiempo. Con cada segundo que pasaba eran más y más. Usaba el otro brazo para poder agarrarme del suelo. Podía sentirlo perfectamente, como mi brazo cada vez se iba doblando más hacia atrás. Solo era cuestión de segundos para que me partiera el brazo. Y lo sé que esto para cualquier persona sería algo imposible. Para mí también lo era en parte, nunca lo había sentido de esa forma. Tanta energía en un solo lugar, eso no era posible ni siquiera para los usuarios. Pero, en ese último segundo, lo que pasó fue tan rápido que ni siquiera pude notarlo hasta que terminó. Algo impactó con ese gran conjunto de energía. Esa gigantesca bola de espectros estalló de un momento al otro. Salí volando por el choque. Esa fuerza era inmensa, nunca había visto algo tan fuerte como eso. Mi mente desvariaba, tenía que ser falso, tenía que haber una explicación para esto. Es que, esa cosa fue tan fuerte que aún siendo energía pudo golpearme físicamente. Me levanté del suelo lo más rápido que pude. Y solo me quedé ahí, viendo cómo la masa de espectros seguía explotando frente a mis ojos. Formando un espectáculo de luces y color negro. Pero, aunque estuviera perplejo viendo eso, mi guardia nunca bajó. Estaba atento, esperando, miraba a todos lados. Tenía que saber qué había causado eso. Pero, mientras yo seguía intentando saber qué o quién había sido, en apenas segundos, la energía que había quedado se empezó a acumular de nuevo. No logré darme cuenta a tiempo. Comencé a disparar con todo lo que tenía. Esto ya no era un simple juego. Pero no podía, mi energía no era suficiente, cada una de mis ráfagas simplemente rebotaban en esos espectros. Y esa energía seguía acumulándose y comprimiéndose cada vez más. Y a cada segundo, esas masas amorfas de energía comprimida iban tomando forma. No podía permitir eso. Si esa energía llegaba a convertirse en un ente consciente, iba a arrasar con cualquiera que se le cruzara. Así que solo seguí intentando. Gastando hasta la última gota de energía que tenía. Pero era inútil. Las venas en mis brazos comenzaban a marcarse, sentía como mi pulso iba subiendo rápidamente, estaba en las últimas reservas que me quedaban. No tenía nada que hacer. No era lo suficientemente fuerte. Comencé a insultarme a mí mismo, una y otra vez, solo para lograr que hasta la última gota se exprimiera. Era como soplar constantemente sin volver a respirar. Y no, ya no podía seguir con eso. Esas cosas estaban a ligeros segundos de tomar forma. Podía sentirlo, un colosal poder comprimido dentro de cada una. Nunca había visto algo así. Algo a lo que no pudiera hacerle frente. Fueron 3 espectros los que se formaron de esos cientos que había antes. Solo 3 espectros conscientes que me miraban, disfrutando su propia existencia. Paré de atacarlos. Solo para poder recuperarme un poco. Estaba cansado, casi no sentía mis brazos. Uno de esos 3 levantó su mano y apuntó directo hacia mí. Y yo, solo lo miré con tanta ira. Ese espectro comenzó a formar una bola de energía en la palma de su mano. Cada vez más grande y densa. Hasta que de un momento, la bola se comprimió, y ese espectro, disparó. Formé un escudo con lo poco que me había recuperado. Sentí la inmensa presión en mi brazo, mis venas parecían estar a punto de estallar. Aguante un poco aunque sea. La bola impactó contra mi escudo a toda velocidad, mi escudo se dobló casi por completo antes de estallar. Entonces, cuando esa bola de energía tocó la palma de mi mano, sentí una ligera grieta en ella. Y un segundo después estalló. La energía era inmensamente fuerte. Sentí como mi brazo se pudría rápidamente por lo negativa que era. Volé unos cuantos metros, caí rodando al suelo casi sin control alguno. Todos los escudos alrededor de las casas se desvanecieron apenas entraron en contacto con la explosión. Entonces esos entes comenzaron a moverse rápidamente en la dirección contraria. Y lo supe que iban a buscar a alguien que esté solo e indefenso para poseerlo. No podía permitir eso, bajo ninguna circunstancia podía dejar que hicieran algo así.
porque a estas alturas podrían incluso poseer a un usuario. Me levanté del suelo lo más rápido posible y comencé a correr a toda velocidad. Todavía no me recuperaba del todo, mi brazo estaba totalmente rojo por la energía que intenté frenar. Pero aún así, no paraba de intentar reunir hasta el último rastro de energía en mi cuerpo para detenerlos. Corrí por varias calles siguiéndolos, usaba cualquier truco que se me ocurriera para correr más rápido. Cerraba los ojos de a momentos para poder concentrarme en donde estaban. Cada paso era una pequeña tortura por el cansancio, pero aún así no paraba, me repetía una y otra vez que no tenía que hacerlo. Lentamente mi brazo iba volviendo a la realidad. Mis fuerzas volvían un poco más con cada paso que daba. Y solo seguí corriendo, cada vez más rápido y con más energía que almacenaba. Pude verlos doblar una esquina un par de calles más adelante. Había personas que me veían correr entre las calles, mirándome como si estuviera loco, intentando saber por qué corría de esa manera. Y yo no quería tener que mirarlos. Cada gramo de energía que ganaba lo gastaba defendiendo a esas personas. Creaba escudos que esos entes destruían con tan solo pasarles por al lado. Podía sentir cómo lentamente esos espectros iban ganando energía de los malos pensamientos en cada casa. Una estela gigante de vapor negro salía de cada ventana y cada puerta para ir directo a ellos. Y esos espectros absorbían todo, volviéndose más fuertes a cada segundo. Intentaba hacer lo mismo, absorber lo que sea que pudiera para ganar aunque sea un poco de energía. La suficiente para poder hacerles frente. Pero no, simplemente no podía hacerlo. No era correcto que tenga que quitarle su energía a otra persona para usarla yo. No pasaron muchos minutos más. Esos espectros intentaron perderme varias veces. Pero lo único que lograron fue cansarme aún más. Aunque, eso ya no importaba. Tal vez estaba tan concentrado en atraparlos que terminé por olvidarme precisamente de eso. Y es que, al doblar la última esquina me topé con un callejón que daba a una gran fábrica abandonada. Y allí, estaban 3 hombres parados, completamente inmóviles, solo mirando al suelo. Podía verlo claramente. Como sus almas eran comprimidas por esos 3 espectros mientras ellos se adueñaban del cuerpo. Pude sentir ese miedo que esos 3 hombres tenían. Esa sensación horrible de que todo lo que significa ser tú, pase a estar en un segundo plano dentro de tu cuerpo. Alimentando a un horrible espectro hecho de maldad. Pero, al mismo tiempo, comencé a sentir como una ira incontrolable avanzaba por sus cuerpos. Intentando mostrarse con la mayor naturalidad posible. Uno de esos hombres se volteó a mirarme fijamente. Pude sentir el color de sus ojos, eran completamente negros, mostrando solo un vacío dentro de ellos. Entonces ese hombre dijo: Parece que estás perdido. Retrocedí un poco al escuchar eso. Sonaba como un hombre normal. Pero ya no lo era. Esa fuerza contenida dentro de cada uno. Podrían matar a una persona normal con solo un golpe. Me puse en una guardia algo disimulada. Sabía que iba a tener que pelear contra esos 3 si quería salvar a esos hombres. Otro de los hombres me miró con una sonrisa extraña en su rostro. El último solo se quedó mirándose las manos. Y un momento después solo dijo: Creo que buscas problemas. Ese hombre cerró su puño y corrió hacia mí a toda velocidad. Concentré todo lo que tenía en mis brazos y bloqueé su ataque. Volé varios metros hacia atrás rodando en el suelo. Volví a levantarme rápidamente y di un puñetazo lo más fuerte que pude hacia lo que sea que tuviera enfrente. Y pude sentirlo, como mi mano se incrustaba en el estómago de uno de esos 3 hombres. Creí que lo había dejado sin aire. Pero, al mirar hacia arriba solo vi como ese mismo hombre me daba un codazo directamente a la cara. Volví a salir volando. Aterricé sobre varias cajas de cartón que estaban tiradas. Realmente ese golpe me dolió. Volví a levantarme. Solo que esta vez, estaba algo enojado. Uno de esos hombres quiso golpearme directamente. Hice estallar toda la energía que tenía en mi cuerpo para entrar en una pequeña sobrecarga. Agaché la cabeza dejando pasar su puño por encima y entonces golpeé repetidas veces a su estómago. Esta vez mis golpes sí le afectaban. Vi de reojo como uno estaba a punto de darme una patada. Bajé mi brazo para bloquear. Su pierna chocó contra mi mano haciéndonos retroceder. Aproveché el momento y salté hacia un costado mientras veía como uno de sus puños pasaba frente a mí rápidamente. Frené en seco concentrando toda mi energía en mi brazo.
Fue como si varios litros de agua se agolparan en mi mano de una sola vez. Mis venas se marcaron, mi pie se plantó firmemente en el suelo, todo mi cuerpo giró bruscamente y di el mejor puñetazo que pude haber dado. Uno de esos 3 hombres pasó frente a mí en el momento justo. Mi puño dio de lleno en su guardia. Ese hombre había creado un escudo justo frente a él. Pero mi golpe fue mucho más fuerte. Su escudo comenzó a agrietarse apenas mi puño lo tocó. Y un momento después, estalló en cientos de pedazos frente a mis ojos. Ese hombre voló un par de metros hacia atrás. Los otros 2 corrieron hacia mí casi instantáneamente. Pude bloquearlos a ambos. Pero, con el golpe que había acabado de dar, ya no tenía más energía. Ambos retiraron sus puños concentrando gran cantidad de energía de nuevo. No pude ni siquiera defenderme. Pude llegar a fortalecer un poco mi cuerpo, pero solo me sirvió para no morir en el acto. Sus puños golpearon mi pecho al mismo tiempo, sentí como si mis pulmones fueran a estallar por la presión. Mis pies se despegaron del suelo, y un segundo después salí despedido. Fue en ese momento que comencé a apretar los dientes. El dolor era demasiado como para soportarlo fácilmente. Pero aún con todo ese peso encima, tuve que volver a levantarme. El aire volvió a mi cuerpo en un solo segundo. Apreté mis puños de nuevo, lo más fuerte que pude, estaba cansado, pero, realmente tenía más enfado que cansancio. Corrí hacia ellos, sin preparación, sin pensarlo claramente, sin energía alguna. Solo con mi guardia preparada y el miedo de no salir de ahí. Comencé a golpear sin ver, solo atacando continuamente a lo que fuera que tuviera enfrente. Esos hombres bloqueaban todo lo que les lanzara, no les importaba lo fuertes que fueran mis golpes, ellos solo los resistían. Usaba cada gramo, cada gota de energía que mi cuerpo fuera recuperando. No podía darme el lujo de ahorrar en ese momento. Si llegaba a desconcentrarme un solo segundo, ellos iban a matarme. Golpes y patadas volaban por todos lados. Resistía todo lo que podía a sus ataques, ignoraba el dolor lo mejor posible. Yo apenas podía llegar a golpearlos. Y aún así, aunque pudiera acertar un golpe, apenas si les molestaba. Mi mente no paraba de pensar algo, lo que fuera que me pudiera sacar de esa situación. Pero uno de ellos lanzó un fuerte golpe que no pude llegar a bloquear. Su puño golpeó de lleno mi cara. Solo sentía el fuerte sabor a sangre en toda mi boca. Caí al suelo casi inconsciente, no podía ni siquiera tocarme la cara del dolor. Rodé hacia atrás esquivando una de sus patadas. Otro de los hombres saltó hacia mí antes que pudiera levantarme del todo. No pude hacer nada contra eso. Ese hombre concentró una cantidad inhumana de energía en su brazo. Logró agarrarme de la bufanda. Y luego, me golpeó directo en el estómago. Su puño se incrustó en mi abdomen haciéndome escupir mucha sangre. Solté todo el aire que tenía en los pulmones. Pude ver las gotas rojas salir despedidas de mi cuerpo casi en cámara lenta. El dolor se esparció por todo mi cuerpo en cuestión de segundos. Mi mente no sabía cómo hacerme reaccionar, escuchaba todos los sonidos sumergidos, podía ver cómo todo el mundo se iba metiendo dentro de un tubo. Y entonces, sentí otro golpe, y otro, y otro. Uno detrás del otro. Ya no podía respirar. Sentía el gusto a sangre bajando por mi garganta. Y ese hombre seguía golpeándome con todas sus fuerzas. Una y otra vez. Pude ver cómo soltó mi bufanda, y luego, comenzó a golpearme directamente a la cara. Cada golpe era aún más fuerte que el anterior. Y yo. Ya no era capaz de defenderme. Casi no sentía el dolor. Solo, sentía que el mundo cada vez se hacía más oscuro. E iba entrecerrando los ojos. Dejé de sentir los golpes. De escuchar los sonidos. Dejé de ver por completo. Y creo que, en ese momento, solo pude sentir algo. Algo que no era físico. Algo que, me hizo recordar. Si tan solo supiera que recordé. Tal vez. En un momento así, cualquier persona esperaría una vuelta heroica del protagonista. Verlo levantarse, aún con el mundo sobre sus hombros, aún con todo el dolor latiendo dentro de él. Ver que, a pesar de todo, él volvió a abrir los ojos. Y tal vez. Simplemente pensar que, en un momento así, existen hombres capaces de engañar a la misma muerte. Personas que resisten cualquier cosa. Personas que solo pueden venir de los peores pasados imaginables. Que solo se levantan por un objetivo claro. Por algo que valga la pena seguir peleando.
Un instinto que despierte desde lo más profundo del alma. Aún no sé por qué siempre hago eso. Pensar así. Fuera del círculo. Un leve destello blanco apareció frente a mis ojos. Una pequeña y débil luz que fue creciendo cada vez más. Escuché pasos a lo lejos. No eran de esos hombres. Eran enormes. Lo sabía. Dos colosales presencias que se acercaban lentamente. No sabía quiénes eran. Pero, en esos dos, pude sentir dos grandes espíritus luchadores. Mis ojos empezaron a abrirse. Una fuerte luz me cegó. Y allí pude verlos. Dos siluetas de dos chicos parados frente a esos hombres. Nunca había visto o sentido algo así. El peso que esas dos personas tenían era tremendamente fuerte. Un aura brillante los cubría. Ellos caminaban lentamente hacia los tres hombres. Pero algo en ellos me hacía saber que estaban serios ante la situación. Comencé a abrir un poco más los ojos. Empezaba a ver poco más que solo sombras. Uno de esos dos chicos formó inmensos puños con el aura que lo cubría. Y el otro solo se acercó a uno de los hombres. Fue en ese mismo momento. Volví a sentir las heridas palpitando, el aire en mis pulmones, volví a ver y a sentir como hacía antes. Esos chicos no lo dudaron, no pude escuchar si siquiera dijeron algo antes de empezar. El que había generado los puños, daba golpes secos y demoledores que mandaban a los hombres a volar. Y el otro chico, él podía moverse con una confianza ante el peligro que nunca había visto. Sus ataques eran firmes y certeros, sin derramar una sola gota de sudor fuera de lugar. Pude ver cómo el de los puños se agachó rápidamente esquivando un golpe directo de uno de los hombres. Y luego, él simplemente giró haciendo explotar una cantidad abrumadora de energía en su ataque. El hombre retrocedió varios metros agarrándose el abdomen. Y un momento después, el otro chico acabó con él con un golpe a la espalda. Los otros dos no duraron mucho tiempo más. Simplemente, ellos no eran rivales para esos chicos. Me costó entender el porqué. Esos espectros, su energía, era inmensamente enorme. Y aún así, ellos dos podían superarlos con una cantidad menor. Creo que era obvia la respuesta. Pelear con esos cuerpos para los espectros era algo que nunca habían experimentado. Esos chicos podían medir la cantidad justa de energía en cada golpe y defensa. Ni un solo gramo de energía era desperdiciado. En cambio esos espectros derrochaban todo lo que tenían en un par de segundos. Comencé a levantarme de la impresión. Mi fuerza iba volviendo, mi energía quería estallar y hacer que me ponga de pie de un salto. Así que solo lo hice, de un momento al otro, mis pies se apoyaron firmemente en el suelo y me puse de pie. La pelea aún no había terminado, aún tenía mi oportunidad. Comencé a dar un paso tras otro. Esos chicos me gritaban que me quedara donde estaba. Pero ya no escuchaba con claridad. Sabía cuál era mi objetivo. Cuál el propósito de seguir de pie. Mis pasos fueron cada vez más rápidos. A tal punto que casi corría. Mis puños comenzaron a cerrarse, apretaba los dientes por momentos, mi vista se centraba en el último de esos hombres. Y solo, apreté mi puño, con todas las fuerzas que había recuperado. Tiré mi brazo hacia atrás, pero esta vez no me concentré en nada, mi energía fluyó completamente sola, explotando a cada centímetro. Y en el último momento, grité del enfado que tenía guardado. Toda mi energía explotó al mismo tiempo. Mi puño dio de lleno en la cara del último hombre. Y en ese mismo segundo, el espectro que estaba dentro de ese cuerpo salió despedido, desintegrándose en el viento entre destellos negros y dorados. Pude sentirlo. Toda mi energía fusionándose con mi ira en tan solo milésimas de segundo, estallando a través del cuerpo de aquel hombre, quemando cada rastro de maldad que estaba en su interior. Eso, al fin había terminado. Pero fue en ese mismo momento. Mi mirada se centró de nuevo en la nada, mi visión se tornó borrosa, por un segundo, dejé de sentir a mi corazón latir. Tosí fuertemente escupiendo la sangre de mi boca, el aire de mis pulmones se salía con cada respiro. Estaba perdiendo la conciencia de nuevo. Mis piernas dejaron de sostenerme, toda mi energía me abandonó en tan solo instantes.
Pero, mi puño, golpeó fuertemente el suelo frenando mi caída, ponía todas mis fuerzas en mantenerme así, estático mientras miraba al suelo. Mi brazo temblaba, era lo único que evitaba que terminara de caer, mi propia voluntad, y los recuerdos. Recuerdos de algo que, no era mío. Esos dos chicos corrieron hacia mí al verme. Uno de ellos logró agarrarme del brazo antes que pudiera caer. Y entonces, comencé a cerrar los ojos de nuevo, intentando no hacerlo. Recuerdo, ese momento, vivirlo por partes. Y no sé, aún no logro recordar por qué. Pero fue cuando uno de ellos llamó una ambulancia, mientras el otro intentaba que no me desmayara. Que logre zafarme de su mano. Y preguntar. Con una pequeña sonrisa forzada. Algo que, no quise decir. Algo de lo que no supe el significado. Pero mi boca se movió sola, sus presencias me obligaban a decirlo. Ustedes dos. ¿También son usuarios?